Mil gracias, Carlos, por aceptar la invitación a la Casa de la Lectura Infantil en este marco de esta celebración del Día Internacional del Libro Infantil. Andrés, muchas gracias. Gracias por la invitación, sobre todo que porque para mí siempre va a ser especial reencontrarme con lugares donde alguna vez tuve un vínculo de trabajo, con amigos que llevamos tantos años en esta relación que el libro nos vincula. Nuestros vínculos han estado alrededor del libro y en este caso de la literatura infantil. Bueno, Carlos, una gran pregunta que uno haría también a los escritores, a los poetas, a toda la persona que trabaja en el mundo de la literatura infantil, de la escritura. ¿Cómo fue que llegaste a este mundo de los libros? Pues yo llegué a los libros en un espacio donde no había libros. O sea, yo tengo la historia frente al libro es en un espacio donde no tenía, en mi casa no habían libros. Y yo fui vinculándome más con la lectura que con los libros, y la diferencia es que un lector, a nosotros nos preguntan muchas veces, ¿uno cómo hace para formar lectores? Pues lo ideal es que tengan libros. O sea, si tiene libros a la mano, un lector es más fácil que quede seducido. En mi caso, estuvo más ligado como a partes de mi personalidad, a intereses. Entonces yo fui llegando a la lectura y poco a poco fui formando una biblioteca. Mi biblioteca nació a partir de libros que le fui quitando a mi abuela paterna, que ella tenía un montón de libros en su casa, pero ella no leía, ella no era lectora. Entonces ahí tengo el supuesto de que esos eran libros de algunos de sus exnovios y que entonces se pelearon y ella en ese acuerdo de pareja se quedó con la biblioteca de él, nunca se la quiso devolver porque ella se desprendía muy fácil de los libros. O sea, yo llegaba con una maleta a saludar y yo empezaba a sacar libros y ella, bueno, llévese, ella no me ni siquiera evaluaba qué me estaba empacando, me llevaba los libros y así fui como leyendo, eso en la adolescencia, y por ahí ya a los 15 años tuve un primer trabajo con mi papá. Él trabajaba en una fábrica donde hacían cajas, trabajaba en el cartón y dentro de eso hacían cajas para las empresas, y entonces en unas vacaciones me llevó a acompañarlo y ese sueldo lo utilicé comprándome como 3 libros. Entonces ahí poco a poco fui llegando. Yo no tuve literatura infantil en mi vida, por ejemplo, sino hasta que ya estuvimos más cercanos, más, digamos, ya más adultos, ya inclusive ya en la parte de formación literaria, e incluso yo empecé a acercarme ya a leerla en serio, fue aquí en Confenalco. Venía de un trabajo de la universidad, tenía que hacer un trabajo, y encontré una charla que decía algo relacionado con si conoces el mundo de los clásicos, de los libros clásicos, y cómo llevárselo a los niños. Era una charla algo así, que la dictaba Juan Pablo Hernández. Y ahí me acerqué a eso, cuando eso no era papá. Pero yo decía, pues si alguna vez voy a ser papá, pues chévere poderle leer a mi hijo algo, porque pues uno no sabe si eso tenía algún truco, no tenía trucos. Y ahí con Juan Pablo empecé a asistir a los talleres y empecé a vincularme, a prestar libros de las bibliotecas. Nomás en estos días, en un taller que acompaño, que es en una biblioteca de Confenalco, empecé a mirar otra vez, a leer esos libros infantiles que uno no explora ya cuando va creciendo. Entonces para mí fue como una mezcla de muchas cosas y ante todo el amor por la lectura. De esa posibilidad que vos ves de esa abuela que dejó esos libros así, nosotros creo que es una generación acá en Colombia, pues lo digo en el caso mío, que yo crecí en una casa en que mi papá era muy afiliado al círculo de lectores. Y aunque eran más bien bibliófilos, querían tener un libro, no eran lectores. Ajá, sí. Entonces nosotros sí fuimos lectores de muchos libros en inglés, sí, de enciclopedias. Sí, eso fue el cambio. Entonces ese cambio era que habían bibliotecas personales, pero eran personas que querían tener el libro, más no lo leían ni lo leían con los demás. Mi papá no nos leía, pero sí nos tenía a disposición los libros que estaban ahí en esa biblioteca. Entonces fuimos una generación que creció con tener también esas bibliotecas personales armaditas de todo un poquito. Sí, de pronto para los que nos estén viendo aquí, los que están aquí, que no lo conozcan, que es gente joven, y los que nos estén viendo ya por allá en el canal,
antes había un servicio de libros puerta a puerta. O sea, había unos vendedores de libros que iban a las casas, convencían a las personas y iban cada semana o cada 15 días o cada mes a cobrar la cuota de los libros que usted había dejado. Y así en las casas se hicieron a enciclopedias, Así fue. a atlas, y en ese proceso también empezaron a llegar libros, sobre todo los hermanos Green llegaron también de esa forma, llegaron algunos libros de alguna literatura, el círculo de lectores cumplió una función muy importante de que los libros pudieran llegar a las casas. O sea, porque nosotros, cuando yo crecí en Bello, y en Bello no había librerías. O sea, y las bibliotecas, creo que había una biblioteca municipal, pero no le dejaban tocar los libros. Y había una biblioteca barrial. Y la biblioteca barrial eran libros, aparte que eran libros viejos, la mayoría eran libros de textos para hacer tareas. Eso hacíamos. Uno iba a la biblioteca a hacer tareas. Entonces, la democratización del libro, que fue uno de los aportes que hizo entidades como el Círculo de Lectores, era que nos llegaban los libros. Yo vine a conocer las librerías ya cuando estaba en la universidad, o sea, que ya salí a caminar, a comprar, pues como a decir, quiero adquirir este libro, pero antes no existían, no. Y también teníamos, las bibliotecas no eran así, las bibliotecas nos tocaron con vitrinas, Y eran capaz, cerradas. con vidrio, y la señora de la biblioteca tenía las llaves para uno poder utilizar un libro. ¿Cuánto tiempo se mantendrían ahí para que no sufrieran el polvo, pero tampoco para que no se les llevaran los libros de ahí? Es Sí. una serie de cánones establecidos que hacían que no tuvieras acceso pues como al libro, ¿cierto? Entonces era muy complejo para una generación en la que teníamos que ir, por ejemplo, a la Piloto o a otras bibliotecas que apenas estaban surgiendo y que no tenían el acceso como ahora, que sí hay tantas posibilidades ahorita. Y aparte de que los profesores no nos ponían a leer libros como para nuestras edades. Entonces a veces nos ponían a leer los libros que ellos consideraban que eran los que había que leer. El Miocid, que eso no lo leía nadie. El túnel. El túnel, que era, a pesar de que es un libro maravilloso, eso no es para un pelado de 13, 14 años. Si no lo están mediando, ese libro no se entiende. Así es. Si el lector es el primer libro que coge, eso no atrapa, pues no hay una historia que le esté diciendo algo al lector de 13, 14 años. O sea, nosotros sí crecimos en unos espacios diferentes. Medellín creo que hubo un momento en el que también se despertó porque Carlos y yo nos conocemos en procesos de promoción de la lectura desde la Universidad de Antioquia, y nos vimos en una clase del profesor Díder era teoría de la lectura, era seminario de taller de la lectura, en la que veíamos diferentes autores de literatura infantil grandes, que eran Chris Van Allsburg, que está por acá, o Leo Lionni, bueno, y eran otros más como Janosch o más Beltius, que eran libros netamente muy marcados con una filosofía, pero que eran libros infantiles. Y nos tocó una época en la que eran muy pocos ilustradores de libros infantiles en esa Medellín, ni de Bogotá, pero que ahora uno ve que ya hay un radar más interesante y que hay un colectivo ya de ilustradores ahorita tan grande. Entonces nos tocó una época en la que no había tanta posibilidad de ser ilustrador o escribir libros infantiles como ahorita es. Sí, es que digamos que crecimos en una ciudad que no tenía esas oportunidades frente a conocer libros. Por ejemplo, solo desde el 2006, 2007 son las primeras becas de creación. 2008 también. Que empiezan entonces a abrir la posibilidad de que usted se presente con un proyecto para escribir su libro. Y antes nosotros tuvimos un apogeo en los 80, por ejemplo, con el premio ENCA de literatura infantil, que era aquí en Medellín, pero luego el ENCA cerró, se acabó el premio, y lo que se lo había logrado quedó con algunas personas ya motivadas, entre esas, por ejemplo, Luis Bernardo Yepes, como nombrábamos, a Didier, a Gloria Palomino, que tenían un interés muy grande de que los libros llegaran a las personas. Y tenemos que acordar que aquí, si bien habían editoriales,
no teníamos mucho conocimiento de ellas, o sea, no había una democratización del libro. Y no se había pensado el lector infantil para nuestra ciudad como un cliente, como un posible lector. Para vos como escritor, ahora que ves esa mirada como en un retrovisor, así como cuando uno mira para atrás al pasado, o esa historia de esa Medellín que apenas está dando como esos pinitos a lo que ya conocemos hoy como los eventos del libro, Ajá. ese cambio marcó un paradigma, digamos, para la ciudad, porque también Sí. teníamos un referente, y yo lo hice varias veces, de ir a Bogotá a conocer la Feria del Libro de Bogotá. Entonces los de Medellín, cuando fuimos a ver la Feria del Libro de Bogotá, dimensionamos lo que realmente el diamante en bruto que teníamos de Feria del Libro, ¿cierto? Sí. O sea, tanto para el sector de ilustradores, promotores de lectura, gestores culturales, era una manera también de decirnos, venga, Medellín no se puede quedar atrás, Medellín necesita la posibilidad también de generar digamos, ese gran polisistema alrededor del libro. ¿Vos cómo lo percibís ahora y cómo sentís que ahora la ciudad se ve con esos procesos? Nosotros somos una ciudad ya que tiene acceso al libro, o sea, hay muchas librerías y esas librerías han ido creciendo o se han sostenido algunas por, ante todo, la valentía de los libreros, porque el mercado del libro no es un mercado rentable durante todo el año, entonces tiene que tener como una valentía, o sea, una resistencia, persistencia de parte de ellos. Lo que ha facilitado y apoyado una parte es que desde hace más o menos 20 años comenzó que el Estado, en este caso representado pues en el municipio de Medellín, que se llama distrito, hiciera una inversión específica para sacar libros, para que las librerías también tuvieran un espacio, pero aún así todavía tengo como una pequeña mirada crítica. Tenemos la ventaja de que podemos llegar a más libros. Eso es algo que nosotros tenemos. Y habían congresos y eventos, seminarios en el que se establecía una política pública de lectura. Desde Bogotá se hablaba desde Asolectura, pues de diferentes entidades a nivel. Estaban hablando como de una política estatal que pudiera permitir que ese acceso del libro y fuera alrededor de ferias, eventos. Pero mi mirada crítica perdona, que muchas veces la asistencia a los espacios como ferias del libro que hay, en este caso la fiesta, en los diferentes eventos de libros que hay en la ciudad, muchas veces la compra de libros no es al nivel de la asistencia, pues. Y eso hace que todavía nosotros tenemos, a pesar de que somos una de las mejores ciudades para encontrar libros, que nosotros tenemos ese tal vez no tan equilibrio de que queríamos dar un poco más y comprar un poquito más de libros, pero ahí la ventaja para las personas que en algún momento no tenemos con qué comprar libros es que tenemos ya una buena red de bibliotecas en la que se pueden prestar materiales de lectura y habría que diferenciar. O sea, yo he presenciado el cambio. Ahora como autor pues tengo la ventaja de ir a conocer lugares, ir a conocer a otros espacios, y en la ciudad en donde habito y donde nos encontramos nosotros tenemos muchas ofertas, o sea, tenemos que aprovecharlas es más y reclamarlas como algo propio. Esa ha sido una ventaja de, por ejemplo, la parada juvenil de la lectura, que se la toman, o sea, uno sí nota que hay los muchachos sí quieren leer y eso va en contra de lo que dicen de que los jóvenes hoy en día no leen como antes, que es esos comentarios que no tienen en realidad mucho fondo. Sí, es verdad. Yo pienso que también cuando uno se encuentra muchas personas en eventos del libro y específicamente más en la fiesta del libro y la cultura, pues uno diría, bueno, voy a comprar libros, pero la gran pregunta para ese lector es, ¿realmente esos libros que compras sí los has leído en el último año? Porque mucha gente, he visto personas pues que dicen, me compré tanto por tanto. No, pero Humberto Eco dice que uno va a tener una biblioteca, no necesariamente hay que leerse los libros, que la biblioteca es un refugio y que tener libros no leídos es uno de los privilegios que nos damos los lectores, porque hay libros arte o hay libros simplemente que nos gustan. O sea, no recuerdo en este momento el nombre,
pero es inclusive una condición, un comportamiento humano que ya le pusieron nombre, de los que nos gusta comprar libros, pero no necesariamente los leemos todos. O sea, es diferenciarnos. Sí, es bien interesante, Carlos, esa mirada, porque tú también has sido promotor de lectura, ahora manejas un taller literario, en esa tónica entre la promoción de la lectura y ya procesos de escritura creativa, y que también te tocó una generación en la que llegó, pues para contextualizar, a los talleres literarios John Galán Casanova, que le dio un gran plus, digamos, como al proceso creativo de muchas personas que estaban en ese proceso de escritura de la poesía, y que cambió, digamos, como una tónica distinta de la formación de algunos escritores o personas que tenían afinidad por la poética, y que les dio un impulso también a eso. ¿Cómo sientes que desde una biblioteca pública, un espacio que no es de formación, ¿cierto? Que es de educación no formal, también forma, ¿cierto? Desde que una biblioteca pública te dice, como la piloto en su momento decía, tenemos a Manuel Mejía Vallejo para que pueda también replicar su experiencia como escritor, y muchas personas, como el profesor Luis Fernando Macías u otras personas, dijeron, yo crecí en los talleres de José Libardo Porras, de Olga Echeverry, de muchas personas que de una u otra manera las bibliotecas públicas accedían a ese proceso. ¿Tú cómo sientes ese proceso realmente, en que, si aunque no sea una educación formal, pero tiene una educación formada en hacer procesos de escritura creativa en ese ámbito? O sea, el papel de las bibliotecas públicas es fundamental en una sociedad. O sea, la democratización del libro lo permite tener una biblioteca pública. Tener una biblioteca con una buena calidad de libros, con unas personas que desde los programas que se ofrezcan en la biblioteca se aporten a la formación humana, cultural, también educativa. Pero entonces ahí es como diferenciar, o sea, si bien no es una educación formal, creo yo que inclusive hoy en día estamos en un cambio de paradigma, donde la educación formal está perdiendo fuerza, los muchachos ya no están tan interesados en ir a la universidad, ya hay otros espacios formativos. Entonces, en esa formación del ser humano, en esa formación del escritor en este caso, como se puede hacer en un espacio de lectura, en un espacio como una biblioteca pública donde se convoca con otros, la figura taller es clave. O sea, el taller es aprender haciendo. Y los talleres tienen un plus que usted no tiene cuando lo hace solo o cuando lo hace en un espacio académico. El espacio académico está mediado, por más libre que sea, está mediado por una nota, está mediado por una calificación, Así es. donde te van a valorar con un número la calidad de tu texto. Mientras que los espacios taller no necesitan, nunca no debería existir la nota, sino que lo que hay es un espacio de retroalimentación, de conocimiento con el otro. Los talleres son clave para uno poder crecer como escritor con otros. O sea, usted puede crecer solo, está bien, pero tendría que hacer un esfuerzo muy grande de pensar en escritores que no tuvieron ninguna conversación con otros mientras que estuvieron en sus procesos creativos. Creo que todos, así sea con sus amigos, con otra persona, se comparte el texto, hay un comentario crítico, hay sugerencias de lectura, y eso es lo que en sí tiene un espacio taller. O sea, yo aprendo con el otro, y al otro le gusta escribir un tipo de género literario diferente al mío, y eso nos ayuda. Entonces, en mi parte formativa como escritor, estar ahí sentado escuchando a otra persona hablándole de escribir es muy chévere. Ya ahora que pues fue muy importante porque uno no tiene todas las lecturas encima, a mí no me gustan todos los géneros para escribir, no solo porque sea de interés o gusto, sino también por la complejidad de cada género. Siento yo que no tengo esa capacidad de ser tan versátil, de cambiar mucho estilos y demás. Y ya como en la vida ahorita que puedo compartirles a los demás lo que yo realizo y cómo veo la literatura como tal, siempre aprendo. O sea, dentro de esas escalas de los aprendizajes, uno aprende más cuando enseña algo. Entonces para mí es, claro, digamos que yo me hice más consciente de mi proceso creativo
Por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, cuando empecé a dar teoría narratológica, el texto se llamaba Teoría del Texto Narrativo y tenía 2 niveles. Y ahí estudié entonces la teoría narrativa para pensar cómo se escriban los textos narrativos. Y como yo ya escribía literatura, entonces tenía unas preguntas diferentes. Y eso me dio herramientas para compartir con otros, pero cuando lo hago en un espacio de biblioteca, el interés debe estar centrado en los espectadores, los usuarios, los que asisten al taller, porque ellos no van a una clase, ellos van a un espacio taller. Entonces, creo yo que debe ser un espacio muy democrático, un espacio muy abierto a la discusión, al diálogo, donde todos puedan participar, inclusive donde usted pueda asistir sin escribir, porque no siempre para escribir se tiene que estar haciendo un ejercicio, sino que también hay que estar atento, hay que observar, hay que leer, hay que escuchar. Carlos, ¿desde cuándo empezó como esa venita o de ese proceso de empezar a escribir? De decir, yo ya quiero dar como mi voz cantante, o decir, tengo como este proceso, porque es una pregunta que a veces dicen, ¿cómo se forma aquel que también está en ese proceso de ser escritor, cierto? O de los que escriben poesía, que dicen, todo el tiempo leerán poesía. No, leen literatura, están constantemente también rodeándose de otros elementos que le permita a ellos escribir. ¿Cómo fue ese pinito, ese inicio para vos empezar a decir? Bueno, yo tomé la decisión de que quería vivir de los libros. En ese momento no tenía tan cuajado ser escritor, me gustaba leer. Prestando servicio militar me di cuenta de las cosas que no quería hacer, una parte de las cosas de las que no quería hacer con mi vida. Entonces le aposté a lo que quería hacer, y una de esas era llevarme a un camino en el que pudiera vivir de los libros. Ya luego, en el contacto con autores, en los trabajos como promotor de lectura, yo escribía cuentos, escribía cositas. Le preguntaba siempre a los autores que traíamos, por ejemplo, al Juego Literario, que era invitar a autores de diferentes partes del mundo a llevarlos a los colegios, a llevarlos a sus lectores. Y ahí yo tuve la oportunidad de hablar con ellos, de conocerlos, de interactuar, no en ese espacio con otros lectores, sino en un espacio de un almuerzo, mientras que estábamos entre lugar y lugar. Y le hacía preguntas, creo que para mí fueron claves, como ¿y por qué publicas? O cómo llegaste a publicar. Y en la suma de todas las respuestas, la clave ante eso de que ¿y uno qué necesita para escribir? Escribir. O sea, era como que la suma de todo es, ¿cómo se hace un escritor? Escribiendo. ¿Qué necesitas entonces para escribir muchos libros? Pues siéntese a escribirlos. Eso es como el consejo general. O sea, escríbalo, y ya luego venían detalles particulares, como la confianza. Entonces, en mi caso, la confianza, como en casi todos los escritores, viene de un espaldarazo externo. ¿Quién da ese espaldarazo externo? Pues los lectores. En mi caso, el primer buen espaldarazo fue que obtuve el premio de un concurso de cuento metropolitano. Y decía, bueno, entonces sí escribo. Porque también una cosa es, y eso yo lo defiendo mucho en mis espacios de taller, una cosa es escriban, porque ustedes quieran escribir, escriban todo lo que quieran, no se preocupen sino por escribir, pero si usted quiere que otro lo lea, ahí ya tienes que preocuparte por la corrección, porque el texto cumpla con normas. O sea, uno no puede criticar a alguien que tenga un estilo y que yo quiero escribir así, listo, no hay problema. Pero si quieres que otros te lean, necesitas formarte. Y esa formación la hace en parte la lectura, mucho. O sea, un escritor debe ser lector. Un lector no necesariamente tiene por qué escribir, pero un escritor sí debe ser lector. Y debe ser un lector juicioso. Cuando digo juicioso no es que tenga que leerse muchos libros al año. No. Pero cuando digo eso es que tiene que leer con juicio cuando tiene un interés. Pues ahí entonces yo me fui acercando, luego
yo empecé a estudiar antropología con la intención de escribir. Suena raro, pero está ligado a que la antropología me enseñó, como intuí que me iba a enseñar, a observar el mundo, a observar a las personas, a escribir mucho. En antropología se escribe mucho, porque tenemos que llevar diarios de campo, porque hacemos registros, porque tenemos que presentar informes, o sea, la escritura es, y se lee más, o sea, la lectura es inmensa. Y ese vínculo con el otro me ayudó un montón. Y un detalle que luego con los años me di cuenta que fue un gran aporte que me dio la formación en antropología, que no lo creí en su momento, y es la formación en investigación, como investigador, porque me dio estrategias que luego aprendí a aplicar ya en mi vida cotidiana como escritor. Carlos, de ese proceso de escritura, por aquí tenemos uno de los libros de Carlos, que tenemos aquí en la Casa de la Lectura Infantil y todo, y es El Mono, que esta fue la beca de creación en el año 2011, que hablabas que la ciudad tuvo la posibilidad de tener una beca de creación de eso que se estaba armando de escritura a nivel de la ciudad, ¿cierto? Y que la ciudad te permitía y decía, bueno, presenta tus trabajos. Yo quiero mucho ese libro porque el libro pasaron varias cosas. En primer lugar, tenía varias anotaciones de cuentos. Yo me había presentado a otras becas, y en esas otras becas a las que me había presentado, pues no ganaba. No ganaba, que en los puntajes quedaba, una quedé como de tercero, otra quedé como de 20, eso era como que, bueno, ¿eso qué pasa? En esa, presenté el proyecto muy interesado, tenía ya como un orden de textos que quería escribir, y pasaron dos cosas que fueron como mágicas, como, venga, póngale seriedad a esto, que usted lo puede hacer. Y una es que me permitió renunciar a un trabajo que me tenía cargado, y quise renunciar, pues me dieron la beca, entonces renuncié, y fue a la par de estar terminando la maestría en literatura. Entonces esa mezcla de dos situaciones ayudó un montón porque me sentía a escribir. Digamos que inclusive paré un semestre, ya me faltaba sino entregar trabajo de grado de maestría, pero me dio la oportunidad entonces la beca de pagar un semestre más. O sea, fue una mezcla de cosas que yo dije, bueno, pues, apostémosle a esto. Y yo escribí el libro pensando en escribir unos cuentos que no tenía tanta preocupación si eran infantiles o no. Inclusive yo me sorprendí cuando me lo dieron en literatura infantil, porque los cuentos son más adolescentes, inclusive un poco pesados tal vez, pero lo que nos puede quitar ese prejuicio que tenemos todos de pensar que con los niños no se les puede leer y hablar de temas complejos. El texto trabaja algunos temas complejos que me gustó escribir, me arriesgué, y ahí sí era como que, bueno, ya soy escritor, ya tengo un libro. O sea, vamos paso a paso, ¿cierto? Me gané un concurso, luego aparecí dentro de un libro, como un cuento dentro de un libro de varios autores, pero cuando uno tiene su primer libro, ahí sí uno dice, bueno, yo creo que ahora sí yo tengo con qué mostrar que soy escritor. Es particular, pero eso en ese momento de la vida era importante. ¿Cómo ha sido, Carlos, y asistentes en este público que viene hoy en el marco de la celebración del Día Internacional del Libro Infantil, que aquí en la Casa de la Lectura está del 2 al 5? Hemos tenido ilustradores y autores que los hemos entrevistado. Hasta esta mañana estuvimos con un ilustrador que trabajó con un grupo de un centro educativo, y fue muy interesante porque la dinámica es como la Casa de la Lectura celebra este día con autores, ¿cierto? Y también, Carlos, ¿cómo ha sido, digamos, la acogida conozco que tú estás en el tema, que te han invitado también a Adopta un Autor? ¿Cómo ha sido la recepción de los chicos lectores cuando descubres que se meten de lleno también en hacerte preguntas sobre el libro, sobre diferentes apartes, y ya no en esa visión de promotor de lectura, sino también ya como de escritor, y de que tú dices, ve, ya también mis libros tienen una acogida no solamente en Medellín, sino en otras partes de Colombia? ¿Cómo ha sido ese trasegar? ¿Cómo sientes que
un libro, cuando tú lo publicas, no sabe a dónde va a llegar, ¿cierto? Entonces Sí. es como... Vamos, la primera es una sorpresa muy agradable, vinculada con cierto rasgo de vergüenza de, ¿será que lo hice bien? Como esa pregunta, porque es que digamos, de los primeros recuerdos que tengo de un encuentro con lectores, llegué y habían ilustraciones a mano mías, pues de mi rostro, sobre mí, y me habían hecho a mí en diferentes imágenes y habían representado fragmentos de los libros, y eso fue como, o sea, no, me quedé como, yo tengo yo soy socialmente funcional, pero yo tengo a veces soy muy retraído, porque dentro de mis condiciones, que yo creo que si yo hubiera crecido en otra época me hubieran diagnosticado de otras cosas. Cuando mi hijo estudiaba licenciatura, llegó como después de que tuvo una clase diciendo algo así como si a mí alguna vez me hubieran podido diagnosticar de algún rasgo autista. Y no, pues en el fondo tal vez sí. Pero en eso entonces, eso es importante cuando me identifico, veo otras cosas, me empieza a generar como temor, pero mi proceso llevó varios años en ir entendiendo, en separar las dos figuras entre autor y escritor. Por eso tú dices, adopta un autor. Entonces en adopta un autor hay una figura de autor, ¿cierto? Que es un nombre que está publicado en un libro, que representa una figura de un escritor, de alguien que escribió el libro. Ese autor solo tiene ese rol en la vida de los lectores. Solo es un autor, alguien que escribió un libro. Mientras que escribir, el escritor tiene familia, tiene trabajo, no le gusta a veces hablar con otras personas, a veces le encanta escuchar a la gente, o sea, el escritor es un ser humano, mientras que el autor es como un personaje, una figura. Entonces hacer esa diferencia fue clave, Claro. porque entender de que, por ejemplo, los niños, por ejemplo, voy a mostrar este libro que tengo por aquí, este libro que se llama Colombia es una fiesta. Con este libro yo conocí todo el país, porque me llevaron a muchos colegios. Yo creo que de los pocos departamentos que no he conocido son los profundos en los llanos orientales y el Putumayo. De resto, yo he recorrido todo el país gracias a escribir. Entonces, cuando llegué a este libro, que es un libro que no es necesariamente literatura, es un libro más bien de divulgación, que buscamos divulgar las fiestas colombianas, los principales carnavales. Se utiliza el cuento o la narración como una herramienta de excusa para que los lectores entren y conozcan, pero también hay un rasgo informativo al final, hay unos detalles de, bueno, el Carnaval de Barranquilla se fundó hace tanto tiempo, tiene esto, tiene aquello. Y aquí lo tenemos como libro documental. ¿Ves? Sí. Porque es un libro que tiene esa función de divulgar. Así es. Entonces, conocer a ellos cuando fue maravilloso. Porque, supongamos, ¿verdad? Tenemos aquí 5 fiestas. Pero lo más interesante, Carlos, y qué pena ahí, Sí. es la mirada antropológica. O sea, claro, el antropólogo también viendo las comunidades, viendo la fiesta, viendo y contado también al dirigido a los niños. Ahí entra. Entonces, el detalle, como ese clip mágico, es que, por ejemplo, en Barranquilla conocieran las fiestas de Pasto, la fiesta del Carnaval de Blancos y Negros, o que en Pasto hablaran de San Pacho. San Pacho es una fiesta de 20 días, de 21 días, donde cada barrio de Quibdó tiene un día de fiesta y está encargado de vivir la fiesta. Y eso es o sea, el que pueda ir a las fiestas de San Pacho, regáleselo, o sea, son unas fiestas, no es ir a Feria de Flores, no es ir a un carnaval, a un concierto, no, es ir a estar en comunidad, en la sociedad, con el otro. Eso es ver otra Colombia. Sí, y sobre todo porque tiene una apertura muy bella y el cierre es hermoso. El cierre es un recorrido por el Atrato, donde están despidiendo
a San Pacho, donde están despidiendo su santo, están despidiendo la fiesta. Ese es un vínculo de cómo la cultura, cómo el sincretismo unió todo, y ahí lo vemos nosotros en una fiesta, lo representamos en una fiesta. ¿Cómo fue el proceso del libro? ¿Cómo fue que Editorial Norma llegó la propuesta? Porque sabemos que aquí en la ciudad también hay colectivos de poetas y gente que dice, yo quiero publicar un libro, tengo esta idea. ¿Cómo surge o cómo fue Colombia es una fiesta? Entonces me tengo que devolver al libro anterior. El libro anterior se llama El piano de la selva. El piano de la selva es un libro que cuenta la historia de un niño en Tumaco, que le gusta la música del Pacífico, donde toca la marimba, que es el piano de la selva. Yo llegué al piano de la selva porque me llamaron de Tumaco. Este año ellos me volvieron a llamar, para ellos empezaron a hacer hace 2, 3 años un festival del libro en Tumaco. Pero en ese momento no había ningún festival del libro, sino que era un supermercado que hacía literalmente un supermercado, que invertía una parte de sus recursos para hacer un concurso de cuento con niños de Tumaco. Me inventaron como jurado y no tenían, pues me dijeron, no tenemos con qué pagarle, le podemos dar los viáticos, pues te traemos, te damos la alimentación, tal. Yo, bueno, págueme con historias. Le dije yo a la persona que me contactó, ¿qué eran historias? Lléveme a conocer la gente. Y esa es la ventaja. Yo le decía en estos días a mis estudiantes que no entienden un poco qué es la antropología. Yo les decía, la antropología es tener el carnet o la autorización para usted hacer lo que quiera. ¿Que cómo así, profe? Sí, claro. Usted se puede meter a una fiesta y usted dice que está haciendo trabajo de campo, de cómo se divierte la gente. Usted se puede meter a un restaurante y decir que está probando, o sea, donde usted quiera estar, en un velorio. La antropología te educa para observar eso de una forma diferente. Entonces yo esos días tomo notas de todas las cosas que me van pasando y tomé muchas notas. Luego llegó la pandemia y en esos primeros días de pandemia escribí el libro en un mes. Lo envié a un concurso. El concurso falló un año después, no gané. Y en estos días, hablando con Yolanda Reyes, que le entregué un libro, después de 15 años, se vino a publicar un libro que ella consideró que ganaba un premio hace mucho tiempo. Entonces le entregué el libro y ella me dijo, este tipo de libros, como pasó con El piano de la selva, son libros que se bendicen porque no ganan premios. Y sí, si me hubiera ganado ese premio, yo no hubiera llegado a Editorial Norma. Yo envié el piano de la selva, me conseguí el correo de alguien de la editorial. Esa persona me contestó diciéndome, bueno, listo, escríbale a esta persona. Esa persona era Fanuel Anán Díaz. Yo le escribí, le envié el correo, me le presenté, le envié el libro. Él muy diligentemente me contestó como a la media hora diciéndome muchas gracias, ya no tenemos espacio, tal vez el año que entra. Yo le respondí, bueno, muchas gracias. Además fue en un momento muy bonito porque fue para la Semana Santa, creo que fue el lunes santo, entonces estábamos en encuentro familiar, todos en una finca. Mi hermana vive en otra parte del mundo, entonces vino y entonces estábamos, entonces fue como, no me lo tomé como que, ay, no, me van a ver dentro de un año, yo me lo tomé tranquilo. Y a la media hora me llegó otra vez un correo de Fanuel diciéndome, yo no sé qué pasó, pero yo abrí su libro, lo empecé a leer. Yo creo que es un libro que necesito. Hablamos mañana. Yo, bueno, hablamos mañana. Al otro día me escribió, me dijo, ¿te puedo llamar? Y yo, así, que me llamó. Me dijo, bueno, sí, yo estaba buscando su libro para ubicarlo en Torre Amarilla. Entonces, yo, en Torre Amarilla, porque no, o sea, crecimos ya en la promoción de la lectura. Ajá, sabemos. Empezamos a identificar todos los libros. De la colección Norma. Sí, qué maravilla, no hay. Y ese libro, digamos, cuando los niños me preguntan, ¿cuál es su libro más exitoso? Es El piano de la selva. Entonces, ¿cuál es el libro que más ha vendido? Es El piano de la selva. Entonces, le escribí un día a Fanuel, le dije, Fanuel, él me escribió preguntándome por algo, si podía ir a un colegio, algo así, no. Entonces yo le respondí diciéndole que sí, que listo, pero
que si en algún momento él necesitaba o que él pensaba hacer una investigación, que yo quería aprender de él cómo investigaba. Pero ¿usted tiene tiempo? Y yo, pues, no, nunca tengo tiempo. Pero organizamos a ver cómo. Entonces, bueno, hablemos. Entonces, lo que él me dijo, bueno, nosotros tenemos un interés en libros sobre Colombia. Y yo le dije, bueno, ¿me puede presentar una propuesta? Yo, sí, claro. ¿Libros o un libro? Le pregunté. Me dijo, libros. Listo. Entonces, el primero que le envié fue este. Le dije, bueno, podemos empezar por fiestas en Colombia. Y porque los carnavales tienen algo maravilloso, y es que el carnaval eso era un permiso que le daba la iglesia al pueblo para desordenarse 3 días. Por eso son antes exacto del día de la Santa Ceniza. O sea, ahí se rompe y comienza la Cuaresma. Entonces esos días antes, por eso en Barranquilla, en los días del carnaval, esos días son días de fiesta. O sea, no aparecen en el calendario de Colombia, pero en Barranquilla los días de carnaval no hay colegio, los trabajos merman la cantidad de ida, pues, de estar presencial. Entonces quería trabajarlo y me aceptó, le pasé la propuesta de varios, quedaron 5. Y lo primero que hice, cuando él dijo listo, fue que coincidió con que a la semana siguiente era el carnaval de Barranquilla. Entonces compramos tiquetes y nos fuimos para el carnaval. Luego fui a Río Sucio y a otros ya había ido. Entonces empecé a hacer como material de recopilación, lo que les contaba ahorita de la ventaja del aprender a investigar, de lo curioso, del preguntar, del tomar notas, de guardar registro de cosas. Y el libro salió en 4 meses. O sea, pasamos la idea, lo aprobaron, pude ir a los lugares que tenía que recordar cosas. En antropología, pues he viajado también, viajé conociendo fiestas, haciendo diferentes actividades. Y ahí ya me senté a escribir y tenía todos los libros. Este es el primero, el segundo se llama Suena Colombia, que es sobre festivales de música. El tercero se va a llamar Baila Colombia, que ya es sobre las danzas, principales danzas de Colombia. Y el cuarto sería, en ese proceso, sería sobre patrimonio inmaterial en Colombia. O patrimonio inmaterial, ahí vamos. La idea es que estos libros lleguen a los lectores y que conozcamos nuestro país, que los conozcamos de otra forma, que nos vamos acercando. Por eso me gusta mucho la clasificación que le hicieron. Yo ayer hablaba en un taller de que no hay libros, usted no debe clasificar los libros por el tipo de texto que usted escribió. Eso es algo que se hace, por ejemplo, en una biblioteca, en una librería, pero usted escriba lo que quiera escribir. La única preocupación que debe tener es si está bien o mal escrito. Y eso sí, póngale el nombre que le debe poner. Por eso yo empecé, esto no es literatura, utiliza estrategias de la literatura como el cuento, como una narración, pero tiene una función informativa, no tiene la función literaria, que es otra función que sí tienen otras de mis obras. Entonces es como aclarar, que hablábamos era de los libros de superación personal en la literatura. No, eso no es literatura, pero sí es un libro. O sea, es una lectura válida, es una lectura respetable. El error es que lo nombren como literatura. Ese sería el error. O sea, es un libro que tiene un enfoque específico, que no es un enfoque literario. Entonces, desde esa perspectiva es también nosotros entender que hay un libro que conjuga como con ese tipo de cosas, porque encontrar temáticas y que los niños lo tengan como tema de consulta o los mismos lectores sobre un libro documental es muy potente. Y libros documentales que uno dice, ve, pero el libro de las serpientes, claro, a los niños les encanta, ve, el libro nuevo de Roblox o de Fortnite. O sea, son tipos de libros documentales que te van contando, por ejemplo, cosas muy interesantes y más en esa experiencia, en ese cúmulo de eso. Es ampliar el abanico de las opciones de lectura que hay, que no es solo... Entonces son unos aprendizajes muy grandes, Carlos, porque vos decís, ya no solamente es literatura, sino que ya puedo también, ya tengo esa experiencia de haber escrito en el libro informativo y documental. Ajá. Entonces es muy bacana esa mirada porque te permite conocer y decir, ve, ¿qué tal si me meto en el mundo de los cronistas, por ejemplo? Entonces ese tipo de
de elementos en los que la antropología te ha aportado y que tú digas, me puedo hacer esta novela, si una editorial me dice, puedo hacer esta estructura de texto sobre esta historia. Como lo fue en su momento, por ejemplo, hace años, el tema del posconflicto, en el que se sacó mucha literatura, que muchas editoriales le pedían a escritores que escribieran novelas o historias sobre el posconflicto, ¿cierto? O del proceso de memoria de Colombia. Bueno, ahí habría que prestar atención, porque un escritor, vos decís ahorita que las personas que quieren publicar, ¿qué hacen? Aquí en el canal nosotros tenemos una entrevista, por ejemplo, con Alexandra Pareja de Angosta, donde ella cuenta cómo su editorial hace el proceso de recepción. Lo pueden observar, pero también entonces de las experiencias y de conversar con diferentes editores, es que muchas veces las personas presentan libros a una editorial completamente opuesta a lo que ellos están presentando. O sea, por ejemplo, entonces dices que tener muy claro tu apuesta de escritura, a qué editoriales y conocer la editorial, conocer la que editorial. publica la editorial. O sea, si es una editorial que publica poesía, no le mandes una novela, o sea, ellos publican es poesía. Enfóquese en eso. Y de alguna manera, siempre tener la paciencia. O sea, en esto, publicar es un azar. Uno no sabe si el libro es bueno o no es bueno. De eso hay historias de personajes y de escritores, como por ejemplo el de John Kennedy O'Toole, que escribe La conjura de los necios y él, en todas partes se lo rechazan, él toma la decisión de quitarse la vida, pero su madre en medio del dolor pasa 10 años tocando editoriales para que le publiquen el libro de su hijo, que es Desde los ojos de su madre, es un libro maravilloso, porque su hijo es un escritor maravilloso. Resulta que sí, la señora no estaba tan equivocada, le publican el libro y gana el premio Pulitzer ese año, ese libro. Entonces, a veces tenemos que tener como la paciencia. No creo en eso del escritor incomprendido. Yo lo que les decía ahora, si usted quiere ser publicado, necesitas que este texto esté bien escrito. ¿Listo? O que tenga las herramientas, lo necesario para que el lector pueda acercarse a él. No pensar de que es que los lectores no tienen la capacidad de leerte, no. O sea, en eso sí hay que tener muy claro de que usted tiene que apostarle a que su texto esté bien escrito. Y lo de bien escrito sí tiene diferentes bemoles. Bueno, que está bien escrito, porque a veces usted puede cometer errores de ortografía intencionales dentro de un texto, porque tienes la intención de generar cierta sensación o X referente, y el punto es que no se afanen tanto por publicar, sigan escribiendo. Publicar y escribir son dos cosas diferentes. Es más, recuerdo que Mario Escobar decía que uno no puede publicar todo lo que escribe. Hay que tener cierta autocensura. Entonces, ¿escribimos para escribir o escribimos para publicar? Sería otro tema largo. Carlos, una pregunta para los que nos están viendo por tu canal, ¿cierto? Y para los que están aquí presentes, ¿cuál es esa herramienta que para nosotros podría ser, y que yo se lo he preguntado a muchos poetas, porque yo he hecho el encuentro de poetas de Confenalco y en ese proceso uno ha estado con jurados, con los mismos poetas que se participan, y es casi como una beca también de que sacar a flote estos procesos de escritura a partir de la poesía, y que uno escuchaba a Olga Lucía Echeverri diciendo cuál era el método de cada escritor para empezar a escribir, ¿cierto? Que unos decían que tenían una libretica pequeña, entonces escuché una palabra, que iba en el bus y por allá escuchó algo, o se levanta a las 4 o 3 de la mañana y está muy tranquilo, y entonces es como un momento sublime para escribir, ¿cierto? Algunos han tomado hasta algunas referencias de que esa disciplina que requiere la escritura, que es bien compleja, también es qué truquitos o qué otras herramientas te han servido para el proceso o para la escritura. ¿Cómo hace Carlos? Lo principal hay que conocerse. Si uno se conoce, entonces uno conoce cuáles son sus mejores horarios, cuáles son sus momentos. Yo, de acuerdo a proyectos, pues
tengo una vida laboral, una vida familiar, y entonces voy arañando espacios en los que voy escribiendo, pero cuando ya entro en un proyecto, yo voy tomando notas en esos momentos en los que no estoy enfocado en un libro, voy anotando, voy escribiendo. Tengo muchos grupos de WhatsApp conmigo, muchos, y cada grupo es un nombre de un libro que voy a escribir. Al principio tenía uno que se llamaba Solo Ideas para escribir, pero ya luego me di cuenta que encontrar dentro de ese WhatsApp la relación de una idea con la otra, no, entonces tocó crear grupo por libro que yo voy a escribir. Entonces voy anotando ahí, aparecen fotos, llevo un diario, pues anoto, escribo a mano poquito, voy escribiendo, y cuando ya me siento, cuando ya es el momento, Sí. le perdí el miedo, y eso sí es como la recomendación para todos, el miedo a la hoja en blanco, sobre todo porque hay varios momentos en la escritura. El primero es la creación, hay que crear, saque todo lo que te quiera contar, y ya luego en el proceso de edición o el proceso de corrección, ahí en ese proceso, encuentre tal vez cuál es la palabra inicial, cuál es el primer párrafo, pero muchos se detienen esperando la mejor frase para iniciar su libro. No, eso no va a llegar. Eso es muy raro. O sea, ¿qué necesitamos? Escriba. Ya luego en la corrección, ahí sí te traes cuál es esa edición. Entonces yo trabajo, tengo método, tengo un espacio, una oficina, pues un estudio donde me siento a trabajar. Tengo un sillón también, o sea, escribo sentado frente al computador o escribo en un sillón de esos que uno se expande así, y con portátil y trabajo. Yo vivo en Santa Elena, donde hace frío, entonces trabajo con abrigado, pues con cobija y eso, porque el frío se lo va llevando a uno. Muchas veces me coloco música, me pongo audífonos, descubrí que el cello para mí es un detonante, toda la música en cello es un detonante clave para mí, para concentrarme, y me pone en la concentración, o sea, me lleva ahí de uno. No me desconoce, no me saca, pues, como pasa que hay otras música que lo puede sacar a uno. El cello a mí es mi punto de concentración. Entonces es una mezcla entre música, el espacio, entonces el silencio de mi entorno lo elimino poniéndome la música. No puedo decir que no me interrumpan porque tengo mascotas que van y tocan. Tengo una gata que ya está muy viejita sobre la que voy a escribir. Y entonces ella, si bien a veces no ve las cosas, sí todavía tiene el olfato perfecto, entonces va y toca y toca y toca y toca hasta que no le abra. Para poder hacerse, a veces se me hace aquí, ahí tengo varias fotos que me he tomado, se me hace en la parte de arriba o se me acuesta. Entonces ella es mi compañera en casi todos esos espacios de escritura, porque no tolera estar con otros. Si yo estoy en la casa, ella no tolera estar como con otra gente. Entonces es como eso. No sabía, acabo de caer en la cuenta que la gata hace parte del proceso creativo. Carlos, una pregunta que creo que de actualidad y que está muy marcada ahora es cómo escribir en unos tiempos donde estamos tan rodeados de inteligencia artificial, donde este sistema constantemente le estamos metiendo información y él se alimenta, y cómo están saliendo cuanta cosa por inteligencia artificial, hasta coaching de inteligencia artificial alrededor de escritura creativa, ¿cierto? Muchos talleres que uno ve que tan interesante esto. ¿Cómo percibir estas nuevas herramientas que a veces pueden quitar la creatividad del ser humano, y cómo eso lo puede uno trabajar en el salón de clase, vos que estás en ese tema de la docencia, cómo permitir que también se escuche su propia voz sin necesidad que pues... Ahí mi respuesta es una lectura. Yo me leí al filósofo coreano, Chul Han. Ese libro es un libro súper potente. Recomendadísimo. Sí, es un libro corto y él explica, claro, diferentes particularidades. Ahí una es que el storytelling en realidad es la muerte de la narración, porque nosotros somos lo que nos narramos, nosotros somos historia, y la historia de lo que nos contamos hace parte en realidad de una narración. Entonces cuando vos dices la inteligencia artificial, sí, la inteligencia artificial podrá crear un cuento,
Creo que el cuento del... Luego les comparto aquí en los comentarios, les comparto el nombre del libro, del cuento de Roald Dahl. Él tiene un cuento donde se inventan una máquina para escribir historias, donde la gente mete cosas, tal, y hay un autor que es resistente, que él nunca se va a poner en eso. Yo creo que los que escribimos y los que leemos vamos a hacer esa resistencia ante ese avance de la inteligencia artificial. Y ahí la inteligencia artificial nos va a ayudar un montón en muchas cosas. Es una ventaja que deberíamos de aprovechar para muchas cosas en la humanidad, pero para escribir creo que es como lo mismo para transportarnos. O sea, listo, tú te vas a transportar para ir de un lugar a otro, puedes ir, que nosotros fuimos una generación que todo lo hacíamos caminando, que hay que ir a hacer una vuelta, toca caminar. Entonces uno se ahorraba los pasajes, uno se compraba algo y caminaba. Hoy en día o usted coge el transporte o coge el carro o moto y va. Pero ese transportarse en ese carro, en esa moto, te hace perder una experiencia, por ejemplo, disfrutar el paisaje, O surge una idea. o de una idea, o del caminar, de tener estado físico. Claro. Entonces, las personas que se queden solo con la inteligencia artificial van a romper una parte de su creatividad. Porque la creatividad tiene, que es uno de los detalles, es un ensayo que estoy trabajando, tenemos que defender de nuevo el ocio. O sea, el aburrimiento es fundamental para crear. Nos tenemos que volver a aburrir. Las generaciones de jóvenes hoy en día no se aburren. Todo el tiempo tienen su mente ocupada, no pensando, ocupada. Entonces están pegados del celular, están pegados haciendo un juego, están pegados qué está pasando en las redes sociales, pasan 3, 4 horas moviendo el dedo en TikTok, viendo videos de 1 minuto. Entonces, ¿cuántos videos vieron? Todo ese tiempo es un momento que no fue creativo. Entonces ellos, como no se aburren, hoy en día, yo cuando lo vuelva a ver, yo creo que lo voy a tomar la foto. Voy a celebrarle un niño que coja una cajetilla o un pedazo de basura y arme una autopista. ¿Has visto uno? ¿Has vuelto a ver niños que creen juegos con objetos inanimados? No. Porque es que esa es la creatividad. ¿Dónde se convertía la cuchara como se convertía en un avión? En una imaginación, pues la imaginación, esto es un avión. Hoy en día ellos están rompiendo su imaginación, eso va a ser un caos para nuestras generaciones futuras, porque no van a crear y se lo van a depositar al otro. Pero ese otro, que es una figura, digamos en este caso la inteligencia artificial, Es una máquina. depende de algo que nosotros vamos a caer en caos, ojalá que no me toque a mí, que eso sea a las generaciones futuras, para ir dentro de 3 generaciones para que no le toque a nadie de los que nos está viendo. Y es que cuando no haya energía eléctrica, no haya forma de tener ningún tipo de energía, todo es obsoleto. Todo. Nada de lo que tenemos va a funcionar, porque todo lo estamos depositando ahí. Entonces nosotros, y se lo digo y se lo agradezco siempre a los que asisten, por ejemplo, a espacios como estos, a los que van a talleres, a los que van a biblioteca y presten libros, ustedes van a tener una ventaja inmensa ante los demás, porque ustedes van a saber pensar. Y eso hoy en día ya no le dan tanta importancia, inclusive les da pereza pensar. Yo le digo a mis estudiantes, vamos a hacer hechos. Yo, por ejemplo, en el aula de clase, aíslo los celulares no se usan, porque yo necesito que ellos creen, que ellos sean los que hagan lo que tienen que ellos piensen, que vuelvan al papel, a estos libros. Ya los países desarrollados volvieron a los libros, sacaron los celulares, las tablets de las aulas de clase y están volviendo al libro y volver a escribir a mano. Porque se dieron cuenta que tenemos una generación de personas incapacitadas para pensar. Ya no toman decisiones, todo lo consultan y tenemos que resistir. O sea, vamos a salir avante. Yo creo que nos va a ir bien en un futuro porque los que seguimos leyendo sí tenemos una gran ventaja. Tenemos una gran ventaja y el problema siempre va a ser de los riesgos de que las personas que nos gobiernen sean personas que no piensen. Carlos, y para cerrar ya este encuentro en la casa, en el marco de este programa, un consejo o
o unas palabras para aquellos quienes están empezando en ese proceso de escribir, ¿cierto? Que tienen esa idea y que dicen, yo tengo unas hojitas guardadas, tengo unos bocetos de ilustración de lo que podría ser un libro infantil y que dice, hey, por ahí va un camino, puede ser que dentro de 5 o tantos años puedan publicar o tengan la posibilidad de hacer eso. ¿Cuál sería ese consejo para estas nuevas generaciones o también para esas personas que son amateurs y que escriben y que tienen esa afinidad por eso? Lo principal es terminarlo. Hay que terminar el texto. ¿Cómo lo van a terminar? Póngase en horarios. ¿Cómo se va a poner el horario? Igual, usted se pone un horario para ver una serie de televisión. Usted se pone un horario para responder en el trabajo. En todo, usted tiene un horario que tiene que cumplir. Póngase un horario y respételo. ¿Qué implica en eso? Evite la procrastinación. ¿Cómo va a evitar un poco la procrastinación? Desconéctese. Desconéctese, apague su celular, póngalo lejos y enfóquese en eso que está haciendo. Tal vez al principio lo va a hacer duro, el silencio, la idea no llega, pero quédese ahí, raye, escriba cosas, que no se le ocurrió nada en ese momento, sé que estaba todo creativo y no se le ocurrió nada. ¿Sobre qué querías escribir? No sé, sobre pasteles. Ah, listo. Entonces empieza a escribir pasteles. ¿A qué te saben los pasteles? Y vaya llevando. Bueno, ¿y qué más es un pastel? Y vayas. Porque eso es ir soltando, ir teniendo. Pero póngase una meta. Y entienda que el libro nunca va a ser perfecto. Nunca. Los libros nunca son perfectos. Los libros son hechos por seres humanos, donde participamos todos los seres humanos. Si lo solo hace la inteligencia artificial es una suma de los pensamientos humanos. O sea, que tiene los errores, es la suma de los errores de los humanos. O sea, que hágalo usted, confíe, tenga ese extraño equilibrio entre aceptar la crítica y ser terco. Digo extraño equilibrio porque te pueden decir, no, eso no interesa, pero si es lo que usted quiere contar, cuéntelo. Yo le digo y le insisto, y nadie me ha querido hacer caso, a las personas que asisten a mis talleres y están llegando a la jubilación o recién se jubilan, ¿cuántos libros que cuenten la experiencia de esa sensación de todos los días me levantaba a trabajar y ya todos los días no me levanto a trabajar? ¿Qué hace? ¿Qué pasa en ese mundo de esa persona? ¿Por qué no escriben sobre eso? Porque creemos que la escritura es eso que otra persona, o el tema, es ese tema que a otra persona le parece importante y que lo mío no es importante. Entonces, para cerrar, hable más de ustedes, pierdan el temor a exponerse. Para aprender hay que ser vulnerables. La única forma de yo aprender del otro es bajando la guardia. Porque cuando yo no bajo la guardia, en lugar de escuchar, todo el tiempo estoy preparándome para responder. O sea, ni siquiera sé qué me están diciendo, sino que todo el tiempo estoy concentrado en qué le voy a decir, qué le voy a decir, qué le voy a decir, qué voy a decir. En lugar de escuchar qué me están diciendo para poder tener una comunicación. Y eso pasa con el texto. ¿Qué te está diciendo el texto? O sea, ¿por qué estás escribiendo sobre eso? Déjense llevar. 5 referentes literarios para vos. Bueno, aunque eso es muy poquito porque... Muy poquito. Muy poquito, pero referentes literarios, tanto de literatura infantil como de literatura universal. Pues Roald Dahl, ahorita lo mencioné. Roald Dahl es un autor maravilloso de leer. Javier Marías es de mis autores culmen, Sándor Márai, García Márquez, Rosa Montero, Virginia Woolf, ya me fui con más. Sí, no, las Marguerite Yourcenar, Montaigne, Michel de Montaigne. No, la lista es inmensa, sobre todo me decís, bueno, en literatura infantil, Ana María Matute. Iba a decirlo, se me escapa. En el título del libro. Ligia Boyunga Núñez. Ligia Boyunga. En Colombia, estoy tan mal de nombres, Evelio José Rosero, Irene Vasco, Yolanda Reyes. O sea, hay que leer. Y la ventaja de la lectura es como hoy en día nos pasa en los supermercados. No hay un solo producto, o sea, ya no hay una sola empresa
que venda ese producto. Ya tú puedes elegir las diferentes calidades. ¿Y tú a qué estás dispuesto? ¿A pagar más por una mejor calidad? ¿A esforzarte más? Entonces, en realidad es todo. Aquí en el canal yo comparto recomendaciones de lectura porque es eso, es compartirnos lo que leemos. Y recomienden el libro a los demás. Yo creo que es uno de los regalos que uno le hace al otro. Entonces me estaba leyendo un libro que me gusta mucho. Qué libro tan bueno. Por ejemplo, me estoy leyendo El Niño, de Fernando Aramburu. Ah, qué libro tan bien escrito. Es un libro que cuenta una catástrofe que pasó a principios de los 80 en un pueblo en España, donde hay un accidente y explota un aula de clase. Y ese señor hace una magia con la escritura, como lo va llevando, nos va metiendo en los personajes. Carlos, agradecerte por estar hoy en el Encuentros en la Casa, en Muchas este gracias. marco de la celebración del Día Internacional del Libro Infantil que sigue toda esta semana, y muy chévere porque dialogar con Carlos es una manera también de uno conocer de autores, y más porque ya ahorita es tallerista de unos talleres de formación literaria en Confenalco, entonces en la tónica de lo de promotor y ya ahora de talleristas también entender su proceso alrededor de eso, y felicitarte por todo ese proceso que has llevado, de que está empecinado, estás enfocado en formación de lectores y en tu proceso también de vida, que es contagiar a otros por medio de la lectura. Entonces, no, agradecerte por la invitación y a ustedes por estar conectados con nosotros en esta tarde para conocer también a Carlos desde esa faceta también tan humana, porque es descubrir también al autor detrás de esas obras y qué hay detrás también de esos libros, ¿cierto? ¿Quién escribe detrás de ese libro, ¿cierto? ¿Quién está detrás de todo ese mundo maravilloso que es la literatura y que nos permite descubrirnos constantemente en unos tiempos tan coyunturales, pero ahí están? Estos amigos que son los libros, los abrimos y nos llevan a unos mundos en que nos pueden sacar de un día muy complejo o decir, ve, este libro llegó en el momento que fue. No hay un libro que llegue tarde, ellos llegan porque llegan. Muchas gracias por la invitación. No, a ti, Carlos. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por venir. Chao.